Decía yo, dos invitados esperando, dos profesores. Profesor Rayo, buenas noches. Profesor Bernardos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Hilario. Vamos a hablar con ustedes. Feliz año, en primer lugar. Vamos a hablar con ustedes, entre otras cosas, de lo que nos espera para este 2021. Gonzalo, este 2021, ¿año de recuperación o año de sufrimientos? Año de recuperación, sin duda. Esta es una crisis económica muy diferente a otras que hemos vivido. No está el origen en la economía, ni en las finanzas, ni en el inmobiliario. Está origen en un tema sanitario. En el momento que el tema sanitario se acabe, la economía va a empezar a recuperar. Es verdad que no vamos a volver de forma inmediata al PIB del 2019. Vamos a tardar como mínimo hasta 2023. Pero sí que este año puede ser un magnífico año. Todo depende de cuándo se vaya el coronavirus y cuándo volvamos a poder hacer una actividad normal. Y evidentemente, Hilario, una de las claves principales está en el turismo. Yo sugeriría a Valencia o a Sevilla que pasaran las fallas y la feria al mes de septiembre o octubre, por una sencilla razón, porque posiblemente durante el primer semestre no haya aún la suficiente confianza para que el flujo turístico sea como sería en el segundo. Por lo tanto, grandes acontecimientos los tendríamos que llevar un poco más allá. Y sobre todo, yo desde aquí me gusta ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Sé que el próximo trimestre va a ser durísimo, pero también sé que la capacidad de la economía española de caer más que el resto de economías europeas es muy fuerte, pero también de recuperarse. Siempre se ha recuperado mejor y en este caso yo creo que también. Mucha gente dice que es un problema no tener grandes empresas y eso se nota cuando llegan las crisis, porque las pequeñas desaparecen rápidamente, pero también es una virtud cuando vienen las recuperaciones, porque de repente empresas que han desaparecido vuelven a aparecer en el mismo diferente sector. Por tanto, Hilario, en este inicio del 2021 yo sigo siendo optimista. Este país se crece ante las dificultades y tenemos la estructura económica precisa para que 2021 sea un buen año si el coronavirus lo permite. A ver si Juan Ramón comparte o no ese optimismo. Profesor Rayo, ¿vaso medio lleno o medio vacío? Bueno, todo dependerá de cuán rápidamente avancemos en el ritmo de vacunación y, por tanto, cuán rápidamente se normalice la actividad económica. Sí coincido en que esta es una crisis económica atípica, en el sentido en que es una crisis económica derivada de una crisis sanitaria y que para que se pueda normalizar la actividad económica se tiene que solucionar la crisis sanitaria. De momento, la gestión que se ha hecho de las vacunas, aunque es algo que sobre todo compete a Europa, pero en lo que nos compete nacionalmente, pues es bastante deseable. Primero se inflaron exageradamente las expectativas sobre una vacuna. Recordemos que en el mes de octubre el ministro Illa hablaba de que en el mes de diciembre tendríamos 3 millones de unidades de la vacuna de AstraZeneca. Bueno, tenemos 350.000 de la de Pfizer, gracias sobre todo a la inversión que ha efectuado el sector privado, pero la de AstraZeneca pues llegará en las próximas semanas, pero no probablemente esos 3 millones de unidades. Por tanto, ya hemos inflado las expectativas. Luego, no está habiendo ningún tipo de transparencia con los datos. Sabemos cuántas personas vacunadas hay, por ejemplo, en Alemania, sabemos qué stock de vacunas tiene Alemania, sabemos otros muchos países diariamente cómo van actualizando los datos de vacunación. En España tuvimos una campaña publicitaria muy bien traída los primeros días de la recepción de vacunas, pero desde entonces apagón estadístico absoluto. Entonces creo que eso es algo que hay que solucionar para dar previsibilidad y horizonte a la economía. Pero, en segundo lugar, coincido en que si hay normalización de la actividad económica gracias a la vacuna puede ser un buen año, puede remontar el consumo después de que durante 2020 hubiese un incremento del ahorro precaucionario, es decir, del ahorro ante la incertidumbre. Las familias que pudieron ahorraron y ahora, si se normaliza la actividad, podrían destinar ese ahorro al gasto. Las empresas también podrían destinar parte del ahorro a la inversión y a su vez la inyección de dinero público procedente de Bruselas, si bien a largo plazo, a medio largo plazo, puede ser en muchos casos un despilfarro si no se realiza según criterios técnicos, que no parece que vaya a ser el caso, a corto plazo desde luego va a imprimir un impulso a la actividad. Pero, aunque pueda ser un buen año en términos de crecimiento de PIB, no olvidemos que esta crisis
sí nos va a dejar varias heridas profundas que no se van a curar en el corto plazo. Nos va a dejar una montaña de deuda pública que habrá que pagar en el futuro o con muchos más impuestos o con menos prestaciones públicas, y nos va a dejar un sector empresarial parcialmente descapitalizado, es decir, un sector empresarial muy debilitado si no se capitaliza con rapidez. Y para capitalizarlo hay que amasar ahorro y hay que destinar ese ahorro a la inversión interna. Y los presupuestos, los de este año, el plan económico del gobierno, el plan fiscal del gobierno para medio y largo plazo, a lo que apunta es justamente a una fiscalidad más intensiva sobre el ahorro y sobre la inversión que dificultarían ese proceso de recapitalización. Veíamos reírse, sonreír al profesor Bernardos. Profesor. No, porque, Hilario, siempre sale el tema de la deuda. A mí, cuando sale el tema de deuda, tengo dos opciones. Y las dos opciones que yo, si estuviera al gobierno, sería: dejo que los ciudadanos se mueran de hambre, dejo que las empresas, prácticamente una gran mayoría, desaparezcan y por lo tanto una barbaridad del empleo, o los rescato. Tengo esas dos opciones, no tengo ninguna más. Esta historia que me cuentan los liberales de que todo se soluciona bajando impuestos, es muy difícil que se solucione cuando los que no ingresan no pagan impuestos, y desgraciadamente muchas empresas no están ingresando nada o casi nada. Por lo tanto, ante estas dos tesituras, yo me decanto especialmente porque intentar tener el mayor escudo social posible para que sufran lo mínimo las familias, que están sufriendo mucho, para que las empresas puedan sobrevivir y cuando la economía se reactive estén en primera línea. Por eso yo me quejo de que el gobierno, que creo que lo está haciendo bien en materia de escudo social, le falta gastar más dinero para recuperar y permitir la supervivencia de muchas empresas que se le ha impedido la actividad por completo o parcialmente. A partir de aquí, el aumento de la deuda no solo será el de España, será el de España, de Francia, de Estados Unidos, de todos los países, e incluso un país como Alemania, que está gastando bastante más que nosotros, lo aumentará, aunque su deuda pública al PIB sea inferior. Entonces, Hilario, aquí, fíjate, antes Lobato nos decía que tendríamos una tasa de paro entre el 19 y el 21% en 2021. Vamos a compararla con lo que ocurrió en 2013. Era el 26,93. Y vamos a ver que en aquel periodo, entre 2008 y 2013, cayó el PIB el 7,7%. Según la OCDE, cae 11,4%. Por lo tanto, estaremos prácticamente con 5 puntos menos de paro. Y esto es gracias a los ERTEs y al escudo social. Hay una diferencia importante. Y esa diferencia significa que aquí hay un consenso en todo el mundo del que el sector público debe rescatar al sector privado y que el endeudamiento no es ni mucho menos una variable importante. Luego ya veremos cómo lo resolvemos, y aunque el rato cuando diga esto se le ponen prácticamente los pelos de punta, ya lo están diciendo algunos políticos europeos que el Banco Central Europeo debería perdonar la deuda pública o convertirla en perpetua. El tiempo lo dirá, pero me parece que voy a tener razón. Sí, decía un paro entre el 17 y el 21, eso es lo que ha dicho el Banco de España, por alusiones. Profesor Rayo, aunque le pido brevedad, porque quería preguntarles también por el salario mínimo, por las pensiones. Por alusiones, Juan Ramón. Sí, a ver, yo no he entrado en el debate de si había que aumentar la deuda o no había que aumentar la deuda. Lo que he dicho es la deuda ha aumentado, y si ha aumentado en el futuro ese será un problema que hay que solucionar. Y los problemas de deuda pública, los excesos de deuda pública siempre se solucionan o con más impuestos, o con menos gasto público, o con inflación, o con default. Y si España va a hacer default, a ver quién cubre la diferencia. Y creo que el resto de países europeos no la van a querer cubrir. Y si le cargas el default, que es lo que tú propones, Gonzalo, al Banco Central Europeo, lo que vas a tener es una descapitalización del Banco Central Europeo. Y si el Perdóname. No, a ver, yo creo que puedo hablar muy pacientemente. Permítanme, antes de continuar con ese debate, decía yo, salario mínimo y pensiones. Vamos a conectar con la redacción a ver cuáles son los datos que tiene nuestra compañera Elizabeth López. Pues empezamos por esto último. Gracias, Eli. Profesor Rayo, ¿ampliar la base de cotización hasta los 35 años es recortar las pensiones? Sí, obviamente recortar las pensiones, pero para los pensionistas que se jubilen en el futuro, no para los pensionistas que ya estén jubilados. Y creo que esta es una de las grandes cuestiones
que vamos a contemplar en los próximos meses. Durante años estuvimos escuchando que revalorizar las pensiones según el IPC que no implicaba ningún coste, que no tenía ninguna repercusión. Que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo, los pensionistas actuales no perdieran poder adquisitivo, pues salía gratis. Y no sale gratis. Evidentemente se pueden volver a vincular las pensiones al IPC, a costa de recortar las pensiones de los pensionistas futuros. Y en esto está el gobierno. El gobierno reintrodujo la indexación de las pensiones al IPC para la generación actual de pensionistas. ¿Y qué está haciendo ahora mismo? Está planteando recortes de las futuras generaciones de pensionistas para cubrir el agujero de la seguridad social que ellos han agrandado al reindexar las pensiones al IPC. Y yo, en este sentido, solo, dado que ahora supongo que Gonzalo intervendrá, solo tendría una cuestión que plantearle. Si Gonzalo dice que la acumulación de deuda pública no es un problema, pues no sé por qué hay que recortar las pensiones en absoluto. Sigamos acumulando déficit público en la seguridad social, sigamos agrandando el endeudamiento público de España. La IREF pronostica una deuda pública adicional en materia de pensiones de 50 a 60 puntos de PIB en las próximas décadas. No sé por qué no puede ser de 80, 90 o de 100 puntos de PIB. Y, bueno, pues no recortemos las pensiones para nadie, que todos sigan tirando del endeudamiento público y seguro que el país va a las mil maravillas porque, bueno, eso al final se puede cancelar con el Banco Central Europeo sin ningún tipo de contrapartida. Bueno, ¿por qué el análisis que él aplica a la crisis actual, a la acumulación de deuda pública actual, no la aplica al sistema de pensiones donde él sí que defiende recortes en forma de alargamiento de la edad de jubilación? Vamos a concretar, a aclarar primero este asunto, Gonzalo. Sí, entonces, a que se calcule la pensión en base a los últimos 35 años cotizados. Mira, Hilario, yo creo que el gobierno tiene una estrategia y esta estrategia es compartida por la mayoría de partidos políticos, porque el Pacto de Toledo ha dicho muy claro un aspecto y del cual yo me siento muy contento y muy orgulloso porque creo que es lo principal que se ha de defender. Los actuales pensionistas que ya no pueden trabajar porque ya han trabajado muchísimo, no deben sufrir ninguna merma en su poder adquisitivo. Esta es la recomendación del Pacto de Toledo y esta recomendación ha sido avalada por prácticamente todos los partidos, excepto algún nacionalista independentista y Vox. Por lo tanto, aquí hay un consenso. Y eso significa, y me alegro mucho, de que el PP ha dado marcha atrás. Porque antes, con la reforma del 2013, Mariano Rajoy les quería quitar poder adquisitivo a los actuales pensionistas. Todos están de acuerdo en que no. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que en la actualidad prácticamente un tercio del presupuesto de la Administración General del Estado va a pensiones. Y esto va a crecer con el paso del tiempo. Entonces, sucede que los pensionistas del futuro es normal que vayan a vivir más años que los actuales, entre otras cosas, porque las técnicas quirúrgicas y la medicina avanza y por lo tanto la esperanza de vida superior. Por lo tanto, es normal que el gobierno plantee alguna actuación para que cobre más que los actuales, pero seguramente menos de lo que cobrarían si se aplicaran las actuales circunstancias. Y esto quiere decir bajar la primera pensión. Porque a mí me parece que desgraciadamente se van a dar dos circunstancias y hay que elegir entre ellas. Y son dos males. No se puede coger y decir, no quiero ninguno de los dos males, me quedo con lo bueno. Uno, o me jubilo más tarde o cobro una peor pensión. Entonces, aquí vamos a ver qué gobierno es capaz de decirlo esto claramente. La táctica del actual no es decir nada de esto claramente. La táctica del actual es ir dando pequeñas noticias que te vayan bajando el poder adquisitivo. Y lo que se tiene que dar la cuenta, los que nos están oyendo y que, por ejemplo, tienen 50, 52 años, es que las pensiones en España son extremadamente generosas. Miren, este es un dato. La rentabilidad media real, descontando la inflación de las pensiones, es un 3,5%. La de los planes de privados son negativa o nula en los últimos 20 años. Por ahí me parece que está claro lo que va. Y quería responder a Rayo. Rayo, la economía, las políticas no son buenas ni malas, dependen del contexto. Tú ya sé que te da igual el contexto, como también te da igual
lo que le pase a la gente, lo que te preocupa es la deuda. Porque antes te he preguntado qué hacemos con las empresas y con las familias en la situación actual si el gobierno se ha de cuidar de cuadrar las cuentas. Porque eso significaría la más absoluta pobreza. Y has de diferenciar un periodo normal de un periodo de pandemia, en el cual se rescata no solo nosotros, todos al sector privado. Alemania en 2010 no tenía crisis, crecía el 4,2, no tenía burbuja especulativa, Francia tampoco. La mayoría de países no la tenían y por eso nosotros tuvimos que apechugar y tuvimos que incrementar mucho la deuda pública. Ahora la tienen todos y pagarle dinero todos al Banco Central Europeo y hacer vivir a los ciudadanos mucho peor todos los países, siendo el Banco Central Europeo una parte del engranaje de la zona euro, a mí me parece una barbaridad, porque el Banco Central Europeo, el problema que tiene es cuando compra la deuda, que puede generar inflación, pero cuando coge, la quema o la perdona, no tiene ningún problema, es simplemente un apunte contable. Pero en tu mente ya sé que esto no cabe, que es una lástima. Gonzalo, perdóname, antes de que sigas, decía yo, os pedía brevedad de las intervenciones. No sé si en ese momento no se ha cortado la conexión y no me has oído demasiado bien. Vamos a abrir el debate a la mesa. María, pensiones, recorte de pensiones, ¿sí o no? Es maravilloso. O sea, el populismo es a la economía lo que... ¿Tú te acuerdas los certámenes estos de belleza, ¿no? Lo que les preguntaban a los participantes, ¿y cuál es tu deseo para la paz en el mundo? Pues esto es el populismo en la economía, lo que hemos escuchado ahora mismo. Rayo lo ha explicado muy bien. Y no sé muy bien cuál ha sido la contestación del profesor Bernardos, que no es que me meta todas las noches con él, pero es que le ha dicho, y si tenemos un 120% de deuda pública, ¿por qué no un 180? ¿O 250? ¿O 500? Da lo mismo. Si eso no se va a pagar, ¿verdad, profesor? Pues ¿por qué? ¿Para qué? Pues más vale que sobre que no que falte. ¡Hala, venga, vamos a dar dinero a todos! Esta es la lógica económica, ¿no? Las pensiones es exactamente lo mismo. Es decir, oiga, el problema que lo asuman... Vamos, lo vamos a asumir los que estamos aquí sentados, ¿eh? No, o sea, no lo van a asumir nuestros nietos, no. Es decir, a nosotros ya se produce un recorte, obviamente, de nuestra pensión. Estamos en torno al 5% ya de recorte, con el alargamiento de la vida laboral. Entonces, quiero decir, estas cosas tienen repercusiones económicas. Y luego me parece muy bien lo que estabais hablando antes, y lo del salario mínimo más. Ahí tenemos una ministra que dice que 30 centimillos, porque no ha creado un puesto de trabajo seguramente en su vida. Es como, ¿os acordáis del hueso del cocido de Celia Villalobos? Pues estos son los 30 centimillos de Estado de ahora, ¿no? Tenemos ministros de trabajo que no han creado un puesto de trabajo en su vida y ese es un gran problema, ¿no? Bueno, el tema económico es lo que sí es verdad y es muy importante. Cuando hablamos de la vacunación y cuando hablamos de todas la proyección que se puede hacer, es importante la transparencia, porque es imposible plantear un escenario económico si no sabemos cómo vamos a desenvolvernos en los próximos meses. Se está anunciando una estrategia de vacunación y no tenemos ni un solo dato sobre esa estrategia de vacunación. Es decir, ¿cómo se puede prever, cómo la economía puede funcionar con este escenario de incertidumbre, ¿no? Entonces yo ahí apunto otra vez lo que ha dicho Rayo, que me parece muy importante. Hablaba María del salario mínimo y les voy a preguntar, profesores, por el salario mínimo. ¿Se tiene que quedar, profesor Rayo, en 950 o tenemos un margen para subir, aunque sea un 0,9, como la inflación? Sí, solo brevemente contestar a algo que ha dicho antes Gonzalo, muy breve. Gonzalo dice que a mí no me preocupan las personas y que solo me preocupa la deuda. Aplicando su misma lógica, a él no le preocupan los pensionistas del futuro y solo le preocupa la deuda que se puede acumular porque está proponiendo recortes vía alargamiento de la edad de jubilación en los pensionistas del futuro. Quizá esos pensionistas tendrían que haber estudiado o tendrían que haber hecho otras cosas para cobrar pensiones más elevadas. Pero a mí no se me ocurriría decirle que a él no le preocupan las personas. Creo que le preocupan las personas y que propone recetas en concordancia con su preocupación. Pero él sí utiliza esa demagogia, ese populismo tan ramplón y tan criticable contra mí porque carece de otros argumentos más de fondo. Prefiere recurrir a una trampa, a una falacia ad hominem en lugar de atacar el argumento. Porque si dice, cuando ha dicho, por ejemplo, que el Banco Central Europeo puede crear inflación cuando compra la deuda, es que es al revés. Comprar la deuda le proporciona un activo al Banco Central Europeo para defender el valor de su moneda y precisamente destruir ese activo
al perdonar, al condonar la deuda, es lo que hace que no pueda defender el valor de su moneda ante los mercados y lo que sí podría generar inflación. Que explique, Gonzalo, por qué no se puede quemar la deuda pública, que la seguimos acumulando, pues si la seguimos acumulando hasta el 200, 250, 300%, ¿por qué no la condonamos toda ella? ¿Por qué hay que recortar las pensiones como él defiende alargando la edad de jubilación? Sí, tenemos la herramienta del Banco Central Europeo mágica que nos permite condonar cualquier nivel de deuda pública. Sobre el salario mínimo. Creo que todavía no hemos evaluado cuál ha sido el efecto de las subidas anteriores del salario mínimo. Las estimaciones que de momento tenemos hablan de una destrucción de entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo en periodo de bonanza. Creo que no es el momento de lanzar el mensaje de que vamos a subir el salario mínimo después de la mayor caída del PIB y de los beneficios empresariales desde la Guerra Civil Española. Seguimos, Gonzalo, SMI. Sí, yo a diferencia de Rayo, normalmente creo que el SMI, el salario mínimo interprofesional, ha de subir. Y ha de subir más que el salario medio y que la inflación, por la sencilla razón que en España, en los últimos 12 años, ha aumentado mucho la desigualdad salarial. No obstante, yo digo que normalmente. Lo que sucede es que no estamos en una situación normal. Estamos en una situación absolutamente excepcional, con la crisis más grande en la economía española desde el año 39. Y por lo tanto no tiene ningún sentido que por un lado rescatemos a las empresas y por otro lado le hagamos aumentar los costes. Entonces, yo lo que digo es que subir el 0,9% es como no subir nada. Y aquí hay dos posiciones en el gobierno. La posición del PSOE, que me parece pragmática y que le da importancia a la economía, y la posición de Podemos, que es una posición absolutamente política. Y a mí no subirlo me parece en este caso conveniente, pero que lo tenga en cuenta el gobierno para que cuando se pueda, ese dinero que no se ha subido se suba además en los años siguientes, porque hemos de ir a reducir la desigualdad salarial. Y esto es una gran diferencia mía con Rayo. Yo me preocupo por los trabajadores. Él le oiréis que nunca quiere subir el salario mínimo. Y Rayo, te lo pregunto directamente. No me digas que lo vas a solucionar bajando impuestos, que siempre eres el doctor Aspirina que siempre cuenta lo mismo. En esta situación de crisis, ¿qué harías tú si quieres que el Estado cuadre las cuentas? Cuéntamelo. Le iba a preguntar a Maruenda, pero dejamos responder al profesor Rayo de forma breve, si es posible. ¿Quieres que el Estado cuadre las cuentas? Cuéntamelo. ¿Cómo haces para que no aumente la deuda pública? Vamos a ver, yo en ningún momento, no me lo habréis escuchado, he propuesto cuadrar las cuentas en 2020 o en 2021. Lo que he propuesto siempre... ¿De deuda pública? Bueno, Gonzalo, ¿me dejas hablar? Porque me has hecho una pregunta, déjame contestar. La respuesta es muy sencilla. Perdón, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué vas a hacer entendiendo que no aumente la deuda pública? Porque según tú, ya estamos al 99% el año pasado, te quejabas de esa deuda el año pasado, era muy peligrosa el año pasado, por lo tanto, tú tienes que ser partidario de que no aumente, que es lo que nos has contado. Que responda Juan Ramón Rayo. Primero, lo que habría que haber hecho es no haber sobreendeudado la economía española como defendías tú en el año 2019. Si tuviéramos un 60% de deuda como Alemania, otro gallo cantaría. Segundo, yo no he propuesto en medio de la mayor crisis económica desde la Guerra Civil cuadrar el presupuesto a cero, recortando gastos este año, sí los superfluos, pero no cualquier tipo de gasto, ni subiendo impuestos. Obviamente, en esta coyuntura no queda otra que acumular deuda, pero hay que evitar acumular exceso de deuda. Bueno, claro. Y a partir de ahí, y esa era la cuestión que planteaba, necesitas un plan a largo plazo creíble de reducción de la deuda pública. Y ese plan va a implicar o subidas de impuestos o recortes del gasto. Y eso va a dañar la capacidad de crecimiento de la economía española. Y lo que he dicho es justo eso, que no creamos que porque el año que viene va a haber recuperación, las heridas terminan ahí. Tenemos una losa de deuda pública encima muy grande que va a lastrar la capacidad de crecimiento de España en el largo plazo. Eso es lo que he dicho, no manipules mis palabras. Cerramos el debate en Europa. Les damos las buenas noches y les agradecemos su presencia a los profesores. Feliz año a los dos. Buenas noches. Feliz año.